Listo, grabando. Ok, entonces vamos a iniciar con el tema 1, que es introducción a la contabilidad, y es los conceptos más básicos para irnos introduciendo a lo que es la contabilidad. Este tema 1 es 100% teórico. Ya hay algunos que entiendo están o han tenido algún contacto con la contabilidad. A manera de introducción, porque no todos son del área o de la carrera de contaduría, vamos a ver un poco el motivo por el cual estudiar el curso de contabilidad, aun cuando yo soy de la carrera de dirección de empresas. Bueno, la parte de contabilidad está inmersa en la actualidad en un entorno global. Se habla en la actualidad de unas normas internacionales de información financiera, que no es otra cosa que un marco general de contabilidad que lo que busca es unificar ciertos criterios, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Producto de ciertos elementos del entorno que han venido cambiando con el tiempo. Ahora vemos que hay un desarrollo de tecnologías de la comunicación mucho más avanzado que el que había hace algunos años. Tanto es así que pues ahora pues todos tenemos un celular y es muy fácil ponernos en comunicación con otras personas y enterarnos de noticias en otras partes del mundo, lo cual ha venido a facilitar que los mercados sean globales. Dado que los mercados son globales, ocupamos que existan marcos de información que puedan ser entendidos por cualquier persona del mundo y que además nos permitan pues agilizar ciertos procesos de toma de decisiones dentro de las instituciones. Entonces, independiente de que yo fuera un contador o fuera un administrador de empresas, tengo que entender la información financiera de la empresa como tal, y toda esa información financiera va a tener su fundamento, su base de la contabilidad. Por eso vamos a decir que la contabilidad en la actualidad es un lenguaje de los negocios, dado que se ha ido haciendo esa homologación en prácticas y criterios internacionales. Cualquier persona va a poder entender un informe de contabilidad, un estado financiero, porque las prácticas van a ir siendo estándar. Al final, bueno, la contabilidad la vamos a tener como un registro de los movimientos de la empresa. Toda transacción que se realice en una empresa va a ser cuantificada de forma numérica. Eso es la contabilidad. El registro de elementos que tiene la empresa en números. Ver cuánto es ese resultado. ¿A partir de qué? Bueno, vamos a tener diferentes registros, ya sean facturas, ya sean recibos, documentos de índole legal. Para todo documento va a tener una implicación sobre la empresa, y si tiene una implicación de carácter económica, lo vamos a ir incluyendo en la contabilidad. Y al final, la contabilidad va a generar resúmenes para que los tomadores de decisiones tengan un panorama claro de la situación actual, de la situación real de la empresa. Por eso es que la contabilidad adquiere esa importancia en los procesos de la institución. Y pues, si voy a ser muy claro que bueno, los procesos contables van a ser muy mecánicos, y tanto es así que muchos de estos se han ido automatizando con el paso del tiempo, y principalmente ahora que las tecnologías se han ido desarrollando tanto. Entonces el proceso contable ha ido migrando más
hacia no el ingreso solamente de registros, sino procesos de apoyo, más de cómo entender la empresa como tal, para la toma de decisiones. Por eso ese marco estándar a nivel mundial. Tenemos esta definición de lo que es la contabilidad, que es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa en términos de dinero, transacciones y eventos que son en parte, por lo menos, de carácter financiero y interpretar los resultados de esto. Y muy importante, esa frase que dice aquí, en parte, o por lo menos de carácter financiero. Está muy claro que, digamos, si yo tomo una factura y voy haciendo ahí el registro de cuánto lo que la persona va gastando, eso está muy claro que tiene una implicación financiera. Pero hay otros movimientos que no es tan fácil determinar los movimientos financieros que va a tener. Que es una interpretación de muchos otros elementos que tiene la empresa, que tienen movimientos financieros implícitos y que nosotros tenemos que ayudar a determinar. Ok. Bueno. Okay. Bueno, lo que les decía, la importancia de la parte contable en una empresa no va a estar de que este sea su eje medular, ¿verdad? No es un área clave, por así decirlo, de la empresa, porque evidentemente no es la que va a prestar los servicios, no es la que va a producir, a menos de que sea un despacho de contadores, pero es una actividad de apoyo que nos va a permitir determinar un estado actual de las cosas. Si bien es cierto, yo puedo prestar un servicio o puedo generar un producto, no necesariamente ese producto o ese servicio sean rentables. Ocupamos ir transfiriendo la operación a términos monetarios para ver si en el largo plazo ese tiene cierto sentido que yo siga generándolo, siga realizando. Dado esa información, entonces por eso es que se habla de ese proceso de toma de decisiones. La contabilidad no es la que va a determinar si algo está bien o está mal, o si tengo que seguir generando algo o no, sino que va a ser un proceso de apoyo, que lo que va a hacer nada más es brindarnos un panorama de cómo se está comportando algo en términos monetarios, ¿verdad? ¿Para quién? Bueno, estos tomadores de decisiones pueden ser muchos. Aquí, a nivel general, vamos a tener 6. Uno que está muy claro, que son los accionistas de la empresa. Al final del día, ellos son los que están poniendo el dinero para que esa empresa siga operando o no. Son los dueños de la empresa. Por tanto, si los resultados de la misma no son los adecuados, el negocio va a desaparecer. Entonces, es muy importante. El principal, bueno, uno de los principales usuarios va a ser los accionistas, porque ellos van a tener una preocupación porque el recurso que ellos están invirtiendo se está utilizando o no de forma adecuada, les esté redituando lo que ellos quieren. Por supuesto, los clientes y proveedores, dos elementos muy relacionados con la operativa del negocio. Instituciones bancarias, para que yo sea sujeto de crédito en un banco o en alguna institución financiera, tengo que tener reportes contables y que estos cumplan con ciertos estándares. Entonces, a nivel bancario, por ejemplo, se ha convertido en un requisito. De igual forma, en la parte gubernamental, todo lo que es Hacienda, los reportes que Hacienda solicita a nivel tributario, pues tienen su fundamento en la parte contable. Entonces, por esa parte, tanto instituciones bancarias como instituciones gubernamentales, la parte contable
se ha vuelto como un requisito obligatorio, ¿verdad? Para que la empresa esté formal y pueda ser sujeto de crédito y pueda cumplir con sus requisitos de funcionamiento, va a necesitar tener una contabilidad, y una contabilidad muy bien estructurada. Y por otra parte, pues el público en general. La contabilidad ya no se ha vuelto algo de que solo de mi empresa y yo lo tengo ahí metido en una gaveta y solo yo sé el panorama actual de la empresa, sino que si yo quiero ser más transparente, ¿verdad? Mucho como lo que hace Florida Bebidas, Brit, La Dos Pinos, ellos publican sus estados financieros, al igual que muchas de sus actividades de responsabilidad social y de otro tipo, publican sus estados financieros para que el público en general puedan conocer la situación de la empresa. Y pues bueno, con esto también se mata otro punto, ¿verdad? Y es si hubiese algún inversionista potencial que tuviera interés en esa empresa, pues por ahí el que los estados de información financiera sea de carácter público, muy importante. Bien, hasta aquí tenemos alguna consulta. No, profe, todo claro. No, profe. Ok. Ok, vamos a tener dos tipos de contadores, muy importante. Bueno, yo no sé si ya hay alguno aquí que ha estudiado contabilidad en colegios, sabrá o testimonio de que si uno termina un colegio técnico en una de estas instituciones, se puede incorporar a un colegio de contadores privados. Pero también hay un colegio de contadores públicos. En nuestro país vamos a tener dos tipos de contadores, tanto un contador público como un contador privado. Ambos van a tener diferentes funciones, diferentes actividades y diferentes tipos de preparación. Podría ser que uno se prepare para ambos puntos, puede ser que solo para uno de los dos. La contabilidad privada, el contador privado, es aquel que, bueno, puede tener inclusive un nivel técnico, puede provenir de un colegio, ¿verdad? Un colegio técnico. La incorporación al colegio se realiza de una forma teórica, realizando un examen, pero ese contador privado que estaría autorizado para realizar los registros contables de la empresa hasta su emisión de estados financieros. Ese contador privado es el contador que normalmente lleva los registros más sencillos de la institución, es por así decirlo, el nivel primario de información que se puede recolectar. Y por otra parte tenemos el contador público, que es el que nosotros buscamos alcancen con la carrera de contaduría pública. Que este contador público tiene una preparación adicional en el área de la auditoría más que todo. Y pues una vez se incorpore a un colegio de contadores públicos autorizado, puede ejercer la auditoría, que no es otra cosa que una revisión de la contabilidad. El contador público generalmente es un revisor, mientras que el contador privado es el generador, ¿verdad? El contador privado es quien hace la contabilidad, el contador público es quien la audita. En el caso del contador público, es un tipo de contador que va a poder certificar que la información financiera de la empresa está elaborada de forma correcta, siguiendo los estándares apropiados y
en ese sentido, la incorporación al colegio es un poco más complicada que en el primer caso. Les decía que en el caso del contador privado, pertenece al colegio de contadores privados, se realiza con un conocimiento más teórico. Yo hago un examen para demostrar que se hace la contabilidad y puedo hacer la contabilidad de una empresa. En el caso del contador público, se lleva un poco más de años de experiencia, se ocupan 2 años de experiencia, no hay un examen teórico, sino que más bien se busca que la persona demuestre que ha estado relacionado con el ámbito contable durante cierto periodo de tiempo. No sé si les queda claro que es un contador privado y que es un contador público, ¿verdad? Para resumirlo, el contador público es el que va a hacer, el privado, perdón, es el que hace los registros contables de la empresa, a grandes rasgos, lo más común, y el contador público es quien puede verificar y certificar los mismos. Y eventualmente puede haber una persona que sea tanto contador privado como contador público. No es que uno fuera excluyente del otro, yo puedo ser los dos, aunque no puedo ser los dos al mismo tiempo para una misma empresa. O sea, no puedo ser quien realiza los registros y quien se los revisa a sí mismo. Pero en la práctica sí puedo tener ambas preparaciones. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Quién me habló? Yo, profe, pero no, todo claro. Ah, ok. Bien. Un segundo porque algo se pegó. Aquí vamos. Ok. Como en todo, pues vamos a tener varios tipos de contabilidad. A grandes rasgos tenemos estas 3 contabilidades. Hay otras clasificaciones de contabilidades, pero estas son las 3 principales. La contabilidad financiera, que es una contabilidad que acabamos de ver en este curso, es la contabilidad más básica, es una contabilidad que no es solo para fines internos, sino también que se puede prestar para fines externos, en el sentido que, como les decía hace un rato, puedo utilizarla para el banco, puedo utilizarla para los accionistas, puedo utilizarla para hacerla a los inversores. Hay un propósito general de esta contabilidad. La contabilidad financiera va a ser una contabilidad donde se registran todos los movimientos de carácter monetario de la institución para dar un panorama, como su palabra lo indica, su nombre, un panorama financiero de la empresa. Es la contabilidad financiera. Tenemos la contabilidad administrativa. Ya cuando vemos la contabilidad administrativa, ya ahora hablamos de una contabilidad un poco más compleja, en el sentido que no vamos a tener solamente elementos financieros. La contabilidad financiera, ahí vamos a tener todas las facturas de ingresos, todas las facturas de gastos, vamos a ir procesando toda esta información para generar ese panorama general de la empresa. Pero cuando hablamos de una contabilidad administrativa, no necesariamente estamos hablando de una contabilidad en que yo tengo algún respaldo. La contabilidad administrativa es una contabilidad de uso interno, no es para el público en general. Más que todo está enfocado en la parte del análisis de los costos, es decir, de información que es más privilegiada, información de orden interno, como lo puede ser la parte de costo, también la parte de proyecciones sobre proyectos. Entonces, en estos elementos de costo, de proyecciones, hay muchas estimaciones también. Por eso les digo que en la parte de contabilidad administrativa, bueno, como un primer punto, es una contabilidad para uso interno, no es para cualquier persona,
Y por otra parte, ya que no nos estamos apegando exclusivamente a tener un documento que nos dice cuánto cuesta algo, sino que estamos estimando cuánto podría costar esto bajo determinado escenario. Por consiguiente, la contabilidad financiera es más para revelar el panorama de la empresa y la contabilidad administrativa es para evaluar ciertas líneas de acción. Si yo hiciera esto, va a suceder esto. Son, tiene más supuestos y no todo está respaldado por documentos. Y finalmente la contabilidad tributaria. Como vamos a ver posteriormente en algunos de los temas, no todo lo que nos solicita la norma nos lo solicita así las instituciones de índole tributaria, sino que la parte tributaria nos solicita cumplir con ciertos requisitos de una determinada forma, mientras que la normativa contable nos lo permite de otra manera. Puede ser que en algunos elementos coincida, pero no en todos. Entonces hablamos de una contabilidad tributaria, que es una contabilidad para fines de lo que nos solicita el Ministerio de Hacienda para fines de impuesto de ventas, de impuesto de renta o de algún otro tipo de impuesto al que la empresa está sujeta, siempre que el marco de información financiera difiera de los requisitos de índole tributario. Si difieren, entonces vamos a tener dos contabilidades aparte. Una para cumplir los requisitos tributarios y otra para cumplir el marco contable. No, por aquí ninguna consulta. Cualquier cosa me pueden ir escribiendo en el chat si tienen alguna consulta, alguna duda o algún comentario que quieran hacer en cualquier momento y nada más me lo indica. Ok. La contabilidad va a modificarse bastante de acuerdo a la actividad comercial que nosotros queremos registrar. Puede ser que la empresa tiene procesos productivos de producción, va a ser, por ejemplo, como la de los pinos, que adquiere la materia prima, la procesa y vende un producto final. Tiene todo el proceso desde el inicio hasta el final. Puede ser que tengamos una empresa que, por otra parte, solo se encarga de la comercialización, como en supermercados. Los supermercados compran ya un producto terminado y nada más lo venden. Puede ser que nos dediquemos a vender servicios. Vendemos servicios. No hay ningún bien tangible que estamos vendiendo. Bueno, esta venta de artículos, aquí está, tal vez falló un poco, aquí nos faltó una línea, ¿verdad? Pero esta venta de artículos proviene de la parte del proceso productivo de comercialización, ¿verdad? En ambos tengo la generación de un producto, algo bien tangible, tanto si yo tengo todo el proceso de producción como si yo comercializo, tengo una venta de artículos, y lo contrario va a ser la venta de servicios. Entonces vamos a tener varios tipos de empresas, ya sea que la empresa produzca, ya sea que la empresa nada más compre y venda, o ya sea que la empresa preste servicios. En la primera parte del curso vamos a ver esta de venta de servicios y posteriormente vamos a ver la de comercialización.
La del proceso productivo no se ve en este curso. Posteriormente ustedes van a tener unos cursos de costos, de contabilidad de costos, donde van a ver toda la del proceso de producción. Pero en esta no vamos a ver esta contabilidad como tal. Todos estos tipos de contabilidad tienen un tratamiento diferente. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de registro a partir del tipo de empresa, que además lo vamos a combinar con el elemento que ya vimos, el tipo de contabilidad que nosotros tenemos que presentar. Y vamos a hacer el panorama aún más amplio. También va a depender de la figura por medio del cual está compuesta esa empresa. La actividad económica la podríamos ejercer de forma personal. Yo, como un profesional liberal, podría brindar servicios. Como profesional liberal podría comercializar productos, o bien podría ser que yo mismo produzco y vendo. Pero también podría hacerlo una empresa. Entonces, ya desde aquí tendríamos otra variación para la contabilidad, si fuera una persona física o una persona jurídica. Y si fuera una persona jurídica, también hay varias formas de constituir la empresa. Puede ser una empresa en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada. Bueno, estos tres tipos casi no existen. Muy pocas empresas tienen alguna de estas denominaciones. O una sociedad anónima. Pero la idea es que podamos trabajar con cualquier tipo. Cada uno de ellos se adapta a diferentes normas, pero ustedes en este y posteriores cursos van a poder ir entendiendo el proceso contable que siguen esas diferentes empresas, ya sea una persona física, una persona jurídica, ya sea una sociedad colectiva, en comandita simple, responsabilidad limitada, sociedad anónima, con las variaciones que además llevamos de acá, ¿verdad? Del tipo de actividad comercial y del tipo de contabilidad que lleve. Aquí básicamente que nos vamos a enfocar en la parte de una sociedad anónima, que es una empresa que emite acciones. La típica empresa que vemos en la mayor parte del comercio. La empresa de responsabilidad limitada no es una empresa que emite acciones, emite otro tipo de certificado de participación para sus accionistas. La empresa de comandita simple, no todos los dueños de la empresa son, por así decirlo, inversionistas, sino que unos aportan conocimiento, mientras que otros aportan dinero. Y la sociedad en nombre colectivo, más que todo utilizada para despachos, pero esos tipos de sociedades ustedes los van o deberían estarlos viendo en un curso paralelo, que es el de legislación laboral, que entiendo están llevando simultáneo a este, o deberían llevarlo simultáneo a este. Entonces no voy a ahondar en los tipos de empresas. Nada más para indicarles que, de acuerdo a la constitución de la empresa, también cambia el tipo de contabilidad y el tipo de registro que vamos a realizar. Y bueno, bueno, ya aquí sería un cuarto factor que tendríamos para ver la contabilidad y los registros que vamos a realizar. ¿Qué va a hacer si la empresa es lucrativa? Si la empresa es no lucrativa o si la empresa es gubernamental. Si la empresa es lucrativa, podría tomar cualquiera de las formas anteriores, ¿verdad? Puede ser una empresa jurídica con cualquiera de esos tipos. Puede ser una persona física. Si hablamos de una empresa no lucrativa, ya ahora tenemos un modelo diferente. Por ejemplo, lo que son las fundaciones. Son organizaciones ya pues con menos fines de lucro.
¿verdad? Más enfocadas al cumplimiento de alguna actividad en específico, el apoyo a alguna actividad en específico. Pero entonces también es un tipo de contabilidad diferente. Y las empresas gubernamentales, con mayor razón, porque ni siquiera tienen el mismo marco de información financiera. Bueno, sí tenemos el mismo marco, ahorita lo vamos a ver que es un mismo marco de información financiera, pero para el caso de las empresas gubernamentales es un marco completamente distinto al marco de las empresas lucrativas, aun cuando lo emitió o son parte del mismo texto. Y bueno, este que ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Si eran empresas manufactureras, comerciales o de servicios, manufactureras que producen falta la redundancia, producto desde el inicio hasta el final, las que comercializan, que nada más es un producto de reventa, o las de servicios, que no es nada tangible. Como ven, son bastantes tipos de variables que podríamos tomar en consideración para los tipos de contabilidad. Hasta aquí tenemos alguna consulta. Profe, ¿se puede ver a la diapositiva anterior un segundo? Claro, vamos. Listo, gracias. Ok. Cualquier cosa, esta presentación está en mediación virtual, ¿verdad? ¿Qué no pasa? Ok. A nivel legal, por lo menos en Costa Rica, vamos a tener 3 tipos de registros contables que tenemos que hacer. Estos registros contables ya casi que están automatizados gracias a sistemas que han salido. Pero aún así, bueno, lo que nos pide la legislación, bueno, es lo que vamos a ir teniendo. Primero son los libros de diario. El libro de diario, como su nombre lo indica, es un registro que se realiza en forma diaria. Todos los días, cada vez que la empresa realiza una transacción, nosotros tenemos que paralelamente registrarla a nivel contable. Si hoy vendí a 20 personas, a cada una de esas personas le generé una factura, y esas facturas, esas 40 facturas, 20 facturas, entonces que ya realicé durante ese día, las vamos a ir incluyendo en lo que es el libro de diario. El libro de diario es una síntesis de todos los movimientos que va realizando la empresa día a día. Puede ser que un día no se regenere nada, ese día no importa, pero todos los días vamos a irle incluyendo movimientos al libro de diario. Ahora, el que yo vaya incluyendo todos esos registros en el libro de diario va a hacer que sea enorme. Entonces, hablábamos de que la contabilidad tiene que ser algo para facilitar el proceso de toma de decisiones. Entonces, no puede ser posible que alguien quiere saber cuánto es lo que vendió durante un mes y le vayan a llevar el desglose de todas las 1000 transacciones que hubo durante el mes, sino que al final tenemos que llevarle un resumen. Por eso entonces tendríamos el libro mayor. El libro mayor es sintetizar los registros que yo realizo diariamente. Como vamos a ir viendo, en el libro de diario se van a ir repitiendo los movimientos. Cada vez que uno venda, va a ir realizando esa venta y va a ir recibiendo efectivo o va a ir recibiendo cuentas por cobrar o algo se va a ir generando. Movimientos que son repetitivos a través del tiempo. Por consiguiente, el libro mayor no es otra cosa que un resumen del libro de diario. Yo voy condensando todos los movimientos que son similares
Y en el libro mayor, entonces tengo ese condensado de los movimientos. Es un resumen de los movimientos que yo tengo, ya no por día, sino de acuerdo a determinado periodo de tiempo, generalmente mensual. Y finalmente tendríamos el libro de inventarios y balances, que son los famosos estados financieros, que los estados financieros son generados a partir del libro mayor. Si bien es cierto, en el libro mayor yo ya sinteticé todos los movimientos que eran repetidos durante ese mes o durante ese periodo, ahora los tengo que acomodar de una forma que cualquier persona los entienda, que no es otra cosa que los estados financieros. Habíamos dicho en una de las primeras diapositivas que la contabilidad era el idioma de los negocios y que va a tener un fundamento universal de presentación. Entonces, en el momento de hacer los estados financieros, es tomar ese resumen del libro mayor y ordenarlo de forma tal que cualquier persona pueda entender la situación actual de la empresa. Ahí estamos. Ahora, estos registros tienen que tener algún movimiento de respaldo. Yo no me los voy a inventar. Tienen que venir de algún documento que me dice que yo tengo ese dinero a favor o que tengo que pagar algo, ¿verdad? Esos documentos son de carácter general. Tengo lo que es un recibo. Creo que todos estamos familiarizados con la figura del recibo. Yo voy a algún lugar, entrego dinero y a cambio de ese dinero me hacen un documento, un recibo. Generalmente este recibo se convierte posteriormente en una factura cuando ya me entregan el producto. Puede ser que el recibo no se genera, sino que se genera inmediatamente una factura, ¿verdad? Ya la figura del recibo ha desaparecido un poco, más que todo para adelantos. Si yo voy a hago un adelanto, el comprobante de que yo ya hice una parte del pago es un recibo. Y la factura, que es el comprobante final de la transacción, de que me vendieron algo, de que yo vendí algo. Tendríamos dos figuras asociadas a la factura: nota de débito y nota de crédito. Nota de débito es si mi factura era, por ejemplo, por $1000 y resulta que es que yo me equivoqué y no es por $1000, era por 1200. La nota de débito es un documento que le suma un monto a la factura. Entonces, si eran $1000 que tiene mi factura y el movimiento correcto era de 1200, yo le puedo hacer una nota de débito por la diferencia de los 200, que su efecto es incrementar el valor de la factura por la diferencia. Y su contrario, que son las notas de crédito. Resulta que fuera al revés. Yo facturé 1200 y el movimiento correcto era por 1000. Entonces le puedo hacer a la persona una nota de crédito para rebajarle los 200 adicionales que no podía cobrar. Nota de débito resta y nota de crédito suma a la factura. ¿Estamos claros? Sí, muy importante, ¿verdad? Puede ser que a nivel bancario sí sea al revés. Si el banco me hace una nota de crédito, me reduce el importe de mi tarjeta. Y si me hace una nota de débito, me lo aumenta. Pero bueno, eso lo veremos en el tema corto. Por el momento tengamos que una nota de débito resta la factura y la nota de crédito suma a la factura. Tenemos lo que es un cheque. Ya casi no existen, pero bueno, aún se sigue utilizando la figura del cheque, que no es otra cosa que un documento equivalente efectivo
la empresa no quiere darme efectivo, pero tampoco me quiere hacer un depósito, una transferencia bancaria, y entonces me emite un cheque, que es un documento que yo puedo ir y cobrar al banco. Tengo el depósito bancario, que es el comprobante de que yo hice una transferencia a alguien más o fui al banco y le deposité a alguien un dinero. Tengo lo que es un vale, generalmente utilizado en lo que son las cajas chicas, que van a ser también un equivalente a efectivo del cual no se tiene aún una factura. El vale pues es un documento que aún no ha culminado en una factura. A partir de aquí tengo documentos que son más respaldo de préstamos que realiza una empresa o una persona. Una alerta de cambio y un pagaré muy similares. Esto es la empresa o la persona fue y solicitó dinero a una financiera, a un banco, a alguna institución que preste este servicio. No les proporcionaron el dinero de gratis, sino que le van a emitir un documento, una alerta de cambio, un pagaré. Se firma que va a tener el objetivo de que la persona devuelva ese dinero junto con un pago de intereses que es por el uso del dinero. En estos no tenemos como tal una garantía. Si hablamos de una prenda, sucede lo mismo. Voy, le pido el dinero a alguien, tengo este documento de respaldo de que me prestaron el dinero, que yo presté el dinero, pero en el caso de una prenda tengo una garantía que tiene que ser un activo, un bien mueble. Sí, un bien mueble, perdón. Como puede ser un carro, una moto, como puede ser también, bueno, cierto tipo de activos. Una prenda. La hipoteca sucede lo mismo, es también un tipo de préstamo. Hoy solicito el dinero, pero tengo que agregar como garantía un bien inmueble, un terreno, un edificio, una casa que sustenta, digamos, el impago que pudiese tener la persona. Aquí lo electa, pagaré, prenda o hipoteca va a depender de la cantidad de dinero que yo estoy solicitando. Al final todos estos son documentos de índole legal que, bueno, documentos que yo puedo ir recibiendo y que al final voy convirtiendo en términos monetarios en mi contabilidad. Por aquí tenemos una consulta. Sí, el pagaré y el alerta de cambio son bastante similares. El pagaré es más que todo una promesa de pago en el futuro. Una promesa de pago de que usted pagará. Pero ahí deriva de hecho la palabra de pagaré. Y casi que ya no se utiliza en la actualidad ese pagaré. La alerta de cambio sí tiene un documento formal que uno puede comprar, de hecho, en varias partes. Vamos a ver, creo que en la antología viene, si no me equivoco, el documento. Esa alerta de cambio tiene un carácter más legal, más estándar que lo que tiene el pagaré, pero ambos tienen la misma función de cobranza. Entonces, la mayor diferencia que tendrían los dos, porque realmente es casi que lo mismo, es el documento. Utilizan documentos diferentes. Uno es estándar, pero el de la alerta de cambio es prácticamente estándar en comparación con el pagaré.
Y el pagaré es más una promesa de pago, en tanto que la lecta sí es una obligación. Profe, Sí, ¿quién me perdona que habla? le interrumpa. ¿Quién me Ahí habla? con lo del pagaré y la letra de cambio. Bueno, el pagaré sí se utiliza mucho en lo que son créditos personales, ¿verdad? Que ahora andan para arriba y para abajo los créditos personales. Y también está el hecho de la prescripción de ambos, entre la letra de cambio y el pagaré. La Ujú. prescripción del pagaré es a los 4 años de haber realizado el último pago. Digamos, si alguien no pagó, 4 años después está prescrito, pues. Y la letra de cambio, si no me equivoco, es un año. Eh, no, la lecta también tiene 4 años. Ah, ok, perfecto, la letra también tiene 4 años. Pero sí, Sí, más o menos, por ahí anda el asunto. Eh, sí. que sí se utiliza bastante, en realidad, el pagaré. Ujú. Yo lo he dejado de ver desde hace tiempillo. Sí, Más que todo en los créditos cortos, profe. En los créditos sí, en las cartas comerciales y ese tipo de lugares lo utilizan mucho. A nivel bancario, pues bueno, también dan créditos personales y lo respaldan con un pagaré. Él también en lo que es en lo que es vivienda, utilizan la hipoteca y como garantía adicional, en el caso nacional en un tiempo estuvo haciendo para financiar el 100%, hacían un pagaré por el 10% restante de la faltante sí, de la garantía hipotecaria. sí. No, de hecho, eso aún se sigue haciendo, sí, claro. Sí, sí. Se sigue haciendo porque, bueno, yo de hecho trabajo en la parte financiera y, y sí, para financiar el 100%, la parte que no cubre la hipoteca se hace como crédito personal. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Si no me equivoco, era Daniel, ¿verdad? No sé si tendríamos alguien más que quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Profe, si no estoy mal, también la prenda puede llegar a ser incluso prenda sobre establecimiento, ¿verdad? En un caso muy extremo, se podría dar, digamos, ¿Una prenda sobre qué, perdón? No, sobre no. establecimiento, o sea, sobre toda la empresa, que en caso de no pagar, incluso esa prenda podría ser sobre toda la empresa y digamos, y no sé, yo he visto casos, pero no sé si, Sí, por sí, eso, no, sí, claro, la prenda, sí, yo puedo agregar en la prenda las acciones de la empresa. ajá, ok, sí, es que yo había visto algunos casos, entonces por eso pregunté. Sí, 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 no, claro. En la prenda no puede integrar las acciones de la compañía. Sí. Ok. Profe, una pregunta. ¿Quién me habla? Valeria. Ok. Bueno, Ujú, en realidad dos. La ujú. primera sería que entre la letra de cambio y el pagaré, la prenda y la hipoteca, es que en la prenda y la hipoteca ya hay algo como más que respalde más el hecho de que yo sí voy a devolver ese dinero, no solo un documento, digamos. Sí, claro, en la prenda de hipoteca tenemos una garantía de ser el bien mueble o inmueble. Ujú. Si la Ok, persona no me paga, yo me lo dejo. ok. O reclamarlo legalmente. Ujú. Y entre la prenda y la hipoteca, digamos, el compañero estaba diciendo que con la empresa serían como las acciones. No, en la Entonces ya prenda. sería algo más ajá, en la prenda, perdón. Ya sería algo como más financiero, mientras que la hipoteca sería algo más físico, como digamos la casa en sí. Sí, en la hipoteca estamos hablando de que es un bien inmueble. Casas, terrenos, ¿verdad? Es ese tipo. Y el de la prenda es un bien mueble. La acción por eso es que se considera como un bien mueble. Eh, pero en el caso de la prenda también podríamos hablar de carros o también podríamos hablar, eh, digamos, de que yo tengo cierta maquinaria que se podría prendar, inclusive inventarios. Eh, pero entonces en el caso de la prenda es una garantía que se califica como eh, un bien mueble y en el caso de la hipoteca un bien inmueble.
Ok, gracias. Ok. Aquí tengo una consulta. Vamos a ver. Sí, bueno, aquí, pero el compañero que me hizo la consulta. Todo esto está en la antología, sí, correcto. Bueno, más o menos. Pero sí, en la antología bien. Ok, bueno, vamos a que el tiempo, bueno, yo les dije que terminábamos hoy como a las 10 por ser el primer día y bueno, ya me quedan ya poco tiempo. Ok, vamos con los últimos tres. El siguiente son bonos. Los bonos es también otra forma de financiar la empresa, donde lo que yo hago es, por así decirlo, autoemitirme un documento. Yo soy el emisor del bono, alguien me compra el documento y pues yo tengo que pagarle a esa persona ese monto más un monto de intereses. Diferente, ¿verdad?, a lo que es el certificado de depósito a plazo, que sí, perdón, creo que aquí hay uno que me falta. El certificado de depósito a plazo no es. Bueno, el bono es diferente a lo que es, digamos, un documento por pagar, un préstamo, por así decirlo, de tipo bancario, bueno, o diferentes los otros, lecta, pagaré, prenda, hipoteca, que pues, sí son generados por un externo que es el que me está dando el dinero. En el caso del bono, yo soy el que emite el documento, tengo que inscribir, bueno, generalmente las empresas estarían inscribiendo lo que es su jefe para hacer la emisión del bono, y es un documento que inclusive se puede comercializar. También es un título de deuda, que lo que hace es que alguien me esté dando el dinero y yo pues en algún momento le estaré retribuyendo esa aportación. El certificado de depósito a plazo que nos aparece aquí es que yo tengo más bien un remanente de dinero, me sobró dinero en este momento por capital de trabajo, no lo ocupo y lo puedo incluir en algún tipo de pues, una inversión con el banco, con alguna institución autorizada a nivel financiero, que me va a redituar posteriormente con un interés. Y finalmente tenemos las acciones, ya sean acciones comunes o preferentes. Si hablamos de acciones comunes, son las acciones emitidas para lo que son los dueños de la empresa, los tomadores de decisiones, que son las acciones comunes, y las acciones preferentes, estos generalmente no son tomadores de decisiones, sino que tienen derecho a una retribución fija por parte de la empresa. Casi que son esas acciones preferentes como un título de deuda. Son muy parecidas al bono. Y bueno, estos son los documentos más comunes que vamos a tener en nuestros registros contables, ¿verdad? De todos estos documentos van a tener una implicación económica sobre la empresa. Cada uno tiene una interpretación diferente, por tanto van a tener registros diferentes. Y ahí lo vamos a ir viendo conforme avancemos en las clases. Por el momento tengamos claro que estos documentos es donde vamos a ir extrayendo la información. Bien, dudas hasta aquí, que digamos esta es como la primera parte de la presentación.